Bien, vamos a la palabra del Señor. Jesús es nuestro tema. Estamos tratando una serie de Jesús. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, y es lo que normalmente sabemos, ¿verdad? Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, es el Hijo de Dios, y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Él vino y presentó su cuerpo en sacrificio, ¿verdad? En aquella cruz, y derramó su sangre pagando el precio para el perdón de nuestros pecados y darnos así la vida eterna a través de la adopción que nos da, dándonos a su Santo Espíritu, ¿verdad? Él entonces es el puente entre la humanidad y Dios, y lo hizo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, en Juan capítulo 3, verso 1, leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero hacer un paréntesis acá. Cuando Jesús le dijo a algunos, ustedes fariseos hipócritas, no significa que fariseo significa hipócrita. Por eso es que algunos dicen, ay, pareces fariseo. Miren, no fue ni siquiera así como Jesús lo expresó. Fariseo era un grupo radical de personas, eran interpretativos, si puedo decirlo así, o se daban a la interpretación de las escrituras. Pablo fue uno de ellos. Él dice, yo soy fariseo de fariseos. Por eso es que cuando Pablo cita escrituras, da interpretaciones. Por ejemplo, dice, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Esto lo dice por los animales realmente o lo dice por nosotros, verdad? Él está usando esa manera de leer las escrituras. Otros eran los escribas, ellos solo las escribían, no interpretaban nada. Otros eran tal como está, y otros encuentran esas sombras que están allí, las figuras que están allí. Pues a ellos se parece mucho esto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Nicodemo era un fariseo, es decir, le gustaba aprender, le gustaba tener la interpretación de las cosas. Y entonces ahora Jesús va a empezar una conversación con Nicodemo en el contexto de que Nicodemo es fariseo. Impresionante cómo Jesús es nuestro maestro, cómo enseña él. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto es lo que quiero tomar tiempo hoy para enseñar. ¿Has venido de Dios como hijo de Dios? Sí. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sí. ¿Has venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. ¿Verdad? ¿Has venido como el Rey de los judíos? Sí. ¿Has venido como el Rey de reyes? Sí. Pero Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Quiere decir que Jesús fue un maestro de parte de Dios para todos nosotros. Dice, has venido de Dios como maestro, porque, aquí da el por qué, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba interpretando. Jesús vino de parte de Dios como maestro, de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. Él pudo haber dicho, yo sé que tú eres un maestro. ¿Maestro de qué? De muchas cosas, de algunas, no sé. Pero podría no haber agregado de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Él agregó, vienes de parte de Dios como maestro porque las señales que haces solo se hacen si Dios está contigo. ¡Wow! Entonces, pareciera ser que él quería evadir algo también, porque en el verso 3 le contesta a Jesús e empieza la conversación. Uno de los mejores métodos de enseñanza y aprendizaje es un conversatorio, y Jesús lo usó. De cierto, Nicodemo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí lo agarró, ¿verdad? Del fariseísmo o fariseo, así se dice, ¿sí? De eso, de que era el fariseo. De ahí lo agarró porque sabía que se iba a poder interpretar.
Dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se estaba dando así el toquecito de que puedo interpretar, ¿verdad? En el 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, llamándole maestro, parecía que quería evadir algo de lo que él ya estaba escuchando, como el nacer de nuevo, como el tener vida eterna. Y Jesús utiliza esto del conversatorio para tomar realmente a Nicodemo como un alumno. Jesús tenía un poder de adaptabilidad impresionante. Él enseñó de diferentes formas, y quiero decirte que cuando uno habla de un currículum, también habla de un sistema de enseñanza y no solo de un contenido. Parte del currículum es cómo se enseña, qué metodología se usa. Jesús usó varios métodos para enseñar como maestro. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque una cosa es que tú tomes a Jesús como tu Salvador y ya confesé a Jesús. La Biblia dice, el que confesare que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido en carne, este será salvo. Ok, ya sos salvo. No te puedo agregar nada más. Decir, no, si no te aprendes toda la Biblia no sos salvo. No te lo puedo agregar porque la Biblia no da esa condición para ser salvo. Recibirlo como Salvador sí es la condición para ser salvo. Creer en Él como el Hijo de Dios es condición para ser salvo. Muy bien, ya eres salvo. Jesús es tu Salvador. Pero la pregunta es si Jesús es tu maestro. Si estás en la academia de Jesús, aprendiendo de Él y de Él, entonces vamos a analizarlo. Jesús tiene diferente tipo de enseñanza. Ojo, si alguien es catedrático de matemática, te va a dar matemática. Punto. Economía. Finanzas. Pero Jesús va más allá. Porque Jesús, además de darnos enseñanzas concretas para aspectos específicos de la vida, en esta tierra y eterna, enseñanzas acerca de Dios, Él también enseña disciplinas de vida. Hay disciplinas de vida a practicar que ayudan al desarrollo del vivir en esta tierra. Jesús enseñó disciplinas. En Lucas capítulo 11, verso 1 se lee: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ponga atención, enséñanos a orar. De Jesús aprendemos muchas cosas, pero hay que aprender de Él disciplinas. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Orar es un asunto espiritual, es un asunto de hablar con Dios. ¿Por qué le preguntan enséñanos a orar? Porque creo que descubrieron el secreto de Jesús, que era la oración. Entonces nosotros podemos ser cristianos salvos, sí. ¿Por qué? Porque confesaste a Jesús, pero ya aprendiste la disciplina de la oración a través de tu maestro Jesucristo. Él enseña a orar según Mateo, Él enseña a ayunar según Mateo, y Él enseña a dar según San Mateo también. Esas son 3 disciplinas básicas de todo hijo de Dios: orar, ayunar y dar. Está en Mateo. Disciplinas, disciplina de vida. Hay disciplinas de vida que la gente tiene, como levantarse de madrugada, hacer ejercicio, comer bien, leer un buen libro. Esas son disciplinas. Otra cosa es que a través de la disciplina de la lectura, en ese libro estés aprendiendo algo. Entonces tengo la disciplina de orar, leer, dar, leer sus escrituras. ¿Disciplina de qué? De asistir a la reunión de tu iglesia. Dice la escritura en Hechos que la gente iba al templo de Salomón a escuchar a los apóstoles. Disciplinas. Otra cosa es lo que aprendes mientras los escuchas.
Pero de Jesús no solo aprendemos adquiriendo el conocimiento que nos da, sino desarrollando las disciplinas que nos conectan con dicho conocimiento o aprendizaje. Entonces Jesús enseñó esas disciplinas. Él enseña, ojo acá, Él enseña el qué, el por qué y el cómo. Él enseñó que era importante ayunar, enseñó el por qué era importante ayunar y enseñó el cómo hacerlo. De Jesús podemos aprender todo esto. Siempre que enseñó, usó el contexto. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú puedes leer ahí las diferentes bienaventuranzas. Pero acá enseña nueve bienaventuranzas. Todos enseñaban que la gente podría llegar a ser dichosa. Solo Jesús enseñó que la gente podría ser doblemente dichoso, porque la palabra bienaventurado significa doblemente dichoso. ¡Wow! Los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia, los que son vituperados y víctimas de las mentiras contra ellos. Date cuenta de algo. Jesús le trajo una enseñanza a estas personas que serían doblemente dichosas, cuando lo más probable es que estuvieran pensando que eran miserables. De nada sirve ser manso si no tengo nada, y dice: tranquilo y heredarás la tierra. Soy pobre en espíritu, pero de tuyo es el reino. Yo teniendo misericordia de todos, y miren cómo me contestan: tranquilo, dice, porque alcanzarás misericordia. Y les empezó a enseñar algo nuevo, una manera diferente de interpretar las acciones que tomamos en la vida y sus consecuencias. Aquellos posiblemente se sentían desdichados porque eran justos y los perseguían. Hacían las cosas correctas y los difamaban, y se sentían mal por las difamaciones. Y no, ustedes son doblemente dichosos cuando se diga todo tipo de mentiras hablando de ustedes. ¡Wow! ¿Cómo así? Jesús, cuando dice: bienaventurado eres cuando te persiguen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres de espíritu, no está hablando teología, está hablando filosofía. Porque la filosofía es un conjunto de conocimiento aplicable a las acciones de la vida. Eso es. Él estaba haciendo esto, enseñándoles una nueva filosofía de la vida. ¿Verdad? Cuando tu mamá te dice: no escupas al cielo, porque todo lo que se siembra se cosecha. ¿Verdad? Cuando te dice: cuida, esa es filosofía lo que te está transmitiendo tu mamá. No la llamamos así, pero es eso. Ojo. Todo lo que él enseñó, lo enseñó en un contexto. Y esto, como dije la vez pasada, lo enseñó en un contexto social muy delicado. Porque tenían el reino de los judíos y el reino romano. Ellos coexistían, y Jesús mete un tercer reino, el reino de los cielos. Eso es un maestro. Por eso cuando tú viniste a Cristo y empezaste a aprender, dijiste: yo no pensaba así. Miren cómo está aquí. Cómo no lo aprendí antes. Muy bien, perfecto. Jesús está actuando como tu maestro. Jesús enseña prioridades de vida. Mateo capítulo 6, verso 31, leemos: no os afanéis pues. Wow, esa es una mega, buenísima enseñanza. Porque si algo perjudica al hombre es el afán. Lo enferma, lo doblega, lo deprime. No se gana nada bueno con el afán. Sin embargo, insistimos en él porque parece ser que si tengo una apariencia de afán, es como que le estoy dando importancia a la vida. Cuando tú dices: no, todo va a salir bien, y cómo te crees vos, mira, parece que nada te importa. No, sí le importa, lo que pasa es que lo maneja de otra forma. No te tienes que afanar para que algo te importe. De nuevo,
Es una nueva propuesta de vida la que Jesús nos hace a través de sus enseñanzas. Me encanta Jesús como maestro. Ya soy salvo, bendito sea por su sangre, pero ahora quiero aprender de él. No os afanéis pues diciendo, y conecta el afán a la boca. Normalmente el afán se conoce por las palabras. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué trabajo encontraremos? ¿Qué nuevo salario me irán a dar? ¿Qué irá a pasar? ¿Con qué iré a pagar? Jesús no fue un maestro que dijo, vengo a enseñarle esto si todo el mundo se aguanta. Él fue empático. Él veía en la humanidad un afán que los estaba consumiendo. ¿Por qué comer? ¿Por qué vestir? Y eso se traduce a ¿con qué lo compro? Y entonces, ¿qué vestiréis? ¿O qué vas a comer? ¿O qué vas a beber? ¿O dónde vas a vivir? O son afanes, son parte de la vida. Entonces Jesús viene y se mete a esa mínima expresión de la acción de vida. Se mete hasta allá abajo. Dice, no, hasta el fundamento. No, tranquilos, no se afanen por eso. Porque los gentiles, y ahora hace una comparación, él usó el método de conversatorio, Nicodemo, ahora en su enseñanza va a usar una comparación. Y les dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y menciona que tienes un Padre, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Y usted dice, qué bendición, sí, pero no busca el reino, entonces no se le añade, entonces vuelve al afán. Eso de no afanarse es muy fino. Muy fino. El que lo encuentra abre una oportunidad de bendiciones a su vida enorme. No se afanen. 33. Pero busquen primeramente, prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán ¿a qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. De nuevo, una cosa es recibir a Jesús, su sanidad, su salvación, y otra cosa es recibir de parte de Jesús sus enseñanzas. Yo quisiera que vean ustedes este pequeño video que creo les va a gustar mucho. Wow. 46 parábolas, metáforas, historias. Ya se dieron cuenta que Jesús fue directo en algunas enseñanzas, ¿verdad? Pero fue insinuante en otras. 46 parábolas. Él pudo haber hecho 46 películas en 3 años. Historias que contaba, fascinantes, que captaban la atención de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué maestro! Conversatorio, comparación, metáforas. ¿Por qué usó tantos métodos? Porque él quería llegar a todas las personas. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué decía? ¿Qué lenguaje? ¿Qué ilustraciones daba para que los niños, como decimos aquí, babearan por él? Digan, ¡ay, Jesús! ¡Ah! No, de verdad, es impresionante. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y dice, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Imagínate ese escenario, ¿verdad? Su plataforma, la barca, la playa, ahí estaba toda la gente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Después en el versículo 18 les explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla es la palabra de Dios y nosotros somos la tierra. Lo que está enseñando Jesús a través de revelar el contenido de la parábola del sembrador es lo importante de encontrar el mensaje dentro de la parábola. Y como él tiene multigracia, lo más seguro es que uno recibe un mensaje mientras otro recibe otro mensaje y otro recibe un mensaje de la misma parábola. Entonces él está contando esta historia y les va a dar la explicación. Sigue en el verso 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aquí yo, no sé tú, yo he pasado muchas veces y he aprendido muchas cosas. Esta última es, la primera tiene que ver con que para yo ser una buena tierra, tengo que manejar bien el entendimiento. La segunda, tengo que manejar bien las emociones. Porque al no entender, el diablo la roba y yo no quiero que una palabra dada por Dios se la lleve el diablo, porque Jesús no le está predicando al diablo, me está predicando a mí. Pero si yo no la entiendo, la agarra el diablo y se la lleva. La segunda cosa es emociones. Con gozo la recibes, de corta duración, porque venida la aflicción, otra emoción, y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tropezar es, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque como es de corta duración y hay palabra que se siembra, que toma tiempo que germine. ¿Cuándo has visto tú que toda semilla, el fruto o la especie que se sembró, crece al mismo tiempo? Un roble no crece igual de rápido que un tomate, ¿verdad? Hay periodos de cosechas muy cortos, hay periodos de cosechas muy largos. El hule, para que te dé fruto, pasan años de haberlo sembrado. Y así son diferentes. Entonces, y la tierra es distinta también. La aflicción, entonces veo entendimiento, veo emociones. El afán de este siglo vuelve a sacar el afán. El afán es capaz de volver infructuosa la palabra de Dios, que debemos de ella dar fruto. La ahoga, la deja sin vida. Aprendo mucho. Jesús enseñó con autoridad. Marcos capítulo 1 verso 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, lo que no es lo mismo, saber. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Algo que hacer que eso funcione. Y hoy en día tenemos muchísimos asesores empresariales sin empresa. O que digan, este es mi caso de éxito. ¿De dónde aprendí esto que podría enseñarles? ¡Wow! Buenísimo. Pero ni así. Porque una de las mayores frustraciones que este tipo de maestro tiene es que ni con pruebas de que lo que dice funciona,
se les cree. Por eso Jesús decía, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Mira esta otra, ¿verdad? Marcos capítulo 3, esta es de mis favoritas. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Verso 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primero quiero preguntarte, ¿has recibido algún milagro de Jesús? ¿Has visto alguna manifestación del poder de Jesús? Si tu respuesta es sí, Jesús te lo dejó ver porque te está haciendo un llamado a que aprendas de él. Porque cuando aquellos dijeron, wow, ¿cómo sanan los enfermos? Jesús les dijo, vengan, les voy a enseñar cómo. Entonces Jesús no solo enseñó a través de conversatorios, a través de comparaciones, a través de metáforas, a través de aprovechar cada momento y contexto para dar una enseñanza y cambiar la manera de pensar nuestra, sino que además de eso, Jesús quiere enseñarnos a hacer las cosas que Él hace, dándonos el poder de su Espíritu Santo.